cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Cantad al Señor. Él es creador y dueño de todo. Él es creador y dueño de todo. Él es creador y dueño de todo. Cantad al Señor, cantad al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu y el amor de María, nuestra Madre, la Virgen, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, acudimos al Señor y le damos gracias por tantas cosas, por tantas bendiciones, por tantos regalos que Él nos ha concedido a lo largo de la vida. El primero de ellos, la vida, la propia existencia. Nos ha hecho venir a este mundo, traídos de su mano y a través del vientre de nuestras madres. Por eso, en esta Eucaristía del Día de las Madres, y teniendo a María, nuestra Madre Santísima, como compañera de camino, le damos gracias al Señor por todo. Le damos gracias por ellas y le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Oremos. Ofrecemos esta Eucaristía por el matrimonio que van a realizar hoy nuestros hermanos Guillermo y Maribel. Rezamos por su fidelidad, por su amor, por su entrega cada día. Que el Señor bendiga en este sacramento su unión. Y también rezamos por el eterno descanso de la hermana Mercedes Ureña y de la hermana Amparo Rodríguez. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos.
El Señor cuida de aquellos que lo temen. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y los prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señora, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta.
Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el 5º domingo de Pascua de Resurrección y el Señor nos regala estas lecturas y hoy, gracias a Dios, tenemos un pequeñito grupo porque hay boda en tiempos de pandemia. Nuestra hermana Maribel, nuestro hermano Guillermo, con 2 testigos y 3 de sus hijos, acuden estando las puertas cerradas de la iglesia a pedir el santo matrimonio después de más de un año de formación, preparación en el catecumenado de la parroquia, porque Maribel no ha tomado todavía aún la primera comunión después de unos cuantos años. No voy a decir cuántos porque somos contemporáneos. También después de casi o más de 15 años de unión, hoy le piden al Señor que se haga presente en sus vidas, que bendiga con el sacramento del matrimonio todo lo que ellos han vivido y lo que van a vivir. Evidentemente quisiéramos que hubiera iglesia llena con la alegría que siempre se desborda en nuestra parroquia cada vez que hay un matrimonio. Habrá tiempo para eso. Pero el paso que han dado ustedes hoy, en medio del silencio, de la cuarentena, de la dieta que hay que hacer de abrazos, en medio de todo eso, decirle al Señor en la oración, cuando les preguntaba, este matrimonio tenía que haberse realizado en abril. Sin embargo, cuando les pregunté, ¿quieren hacerlo o van a esperar a que se abran? Y dijeron, no, que el Señor entre ya, que consagre, que bendiga su matrimonio para que puedan acceder a Él, para que puedan acercarse a Él, además en el sacramento de la Eucaristía, tan importante para nuestra vida, para nuestra presencia, para la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que hoy con alegría los que están viendo la misa por televisión, los que la verán en YouTube, se llenarán también sus corazones de santa envidia y de alegría. Además de hoy, 10 de mayo, segundo domingo de mayo, en muchos de nuestros países celebramos el Día de la Madre. Ya sé que los dominicanos la celebran el último domingo de mayo, pero los demás lo celebramos hoy. Los españoles lo celebraron el domingo pasado. Aquí en los Estados Unidos y en muchos países de América lo celebramos el segundo domingo de mayo. Y siempre con María, con ese rostro maternal, amoroso, que acompaña a la iglesia, que acompaña a su Hijo Jesús y que acompaña a cada uno de nosotros. No a través de nuestras devociones, sino a través del amor que ella nos dispensa, aun cuando no la conozcamos, aun cuando no nos acerquemos a ella a través de nuestras devociones, sino el amor de madre es amor de madre y punto. No espera nada a cambio, sufre, calla, llora, pero siempre está presente. Esa es la mejor imagen del amor maternal. ¿Por qué María está en medio de la historia de la salvación? Porque Dios lo quiso así. Ella acompaña a nuestros pueblos bajo diferentes títulos, advocaciones. Esta semana celebraban en Argentina la Virgen de Luján, en mayo, patrona de esa querida nación. Nosotros tenemos, ustedes como mexicanos, pueblanos, a la Virgen de Guadalupe. ¿Quién no quiere y ama a la Virgen de Guadalupe como nuestra madre? Yo tengo a la Virgen de la Caridad del Cobre, pero es la misma madre. El rostro amoroso que el Padre ha querido a través de la madre de su Hijo Jesucristo cuidar, proteger y acompañar a la iglesia y a cada uno de nosotros. Las lecturas nos invitan a reflexionar en
Lo que somos hoy, la iglesia que somos hoy, no empezó ayer, así de golpe y porrazo, porque Dios la hizo caer del cielo, sino que es una iglesia que ha tenido una historia, un camino de dolor, sufrimiento, de ir leyendo, aprendiendo a leer los signos de los tiempos, los signos de la historia, el sufrimiento de la gente, las carencias. Y hoy vemos cómo en medio de esa problemática inicial de la iglesia primitiva hay que inventar soluciones. No solamente mirar a los problemas, sino decir, mirando el problema de frente, cómo buscamos, cómo encontramos una solución a esto. ¿Cuál era el problema? Aumentaba mucho el número de los creyentes, de los discípulos. Y cuando aumenta el número de los discípulos, cuando aumenta el número en cualquiera de nuestros estratos, en cualquiera de nuestros grupos, aumenta el número, hay que buscar soluciones porque empiezan los problemas. No es lo mismo que una madre tenga un hijo que tenga 4, porque hay más problemas, hay que alimentar más bocas, hay que vestir más pieses, hay que poner más pantalones, hay que educar más, hay que atender más. Entonces, también cuando aumenta el número de los discípulos, comienza el problema, comienzan las rivalidades y disputas entre los griegos, los hebreos, entre la gente que necesitaba, las viudas que se acercaban. ¿Qué es una viuda? Una mujer que no tiene sustento. En aquel tiempo una viuda era peor que ahora. Y mira que hoy es malo también, porque nadie quiere ver una viuda, en el sentido de la soledad que pueda enfrentar, el desamparo quizá. En aquel tiempo era peor, había que acogerlas y hay que buscar soluciones. ¿Y qué hacen? Ordenan 7 diáconos para ayudar en el servicio, mientras los discípulos y apóstoles continúan en la predicación de la palabra, a la vez, a la par, servicio caritativo y predicación de la palabra. Esa es la iglesia que también hoy, 2000 y tantos años después, ha tratado de buscar solventar problemas y darle soluciones a través de la acción caritativa, a través de la ayuda desinteresada, a través de la promoción humana a tantos hermanos que necesitan la mano de Dios. ¿Y cómo le damos la mano de Dios? A través de nosotros, a través de nuestro testimonio. Por eso es que dice el texto de los Hechos, la palabra de Dios, mientras todo eso acontecía, la palabra de Dios cundía. ¿Saben lo que es cundir? Ese verbo significa que cuando uno tiene una lesión epidérmica en la piel, que uno le da rasca, ¿verdad? De pronto, mientras más te rasque, más se erosiona la piel y cunde esa infección. Ese verbo lo usa el autor del libro de los Hechos, Lucas, para decir que así también la palabra de Dios cundía, es decir, entraba en el corazón, se diseminaba rápidamente a través de la palabra, predicación, servicio caritativo que daban los apóstoles, a través, en este momento, en este caso de los diáconos, pero a través también del testimonio de nuestra propia vida. En la carta de Pedro, como segunda lectura, el apóstol nos invita a ir a lo esencial, a ir a lo fundamental, como ustedes dos, Guillermo y Maribel, que han ido a lo esencial. Se han olvidado de la fiesta. Queremos que haya fiesta, habrá fiesta. Hay promesa de que habrá fiesta. Habrá fiesta en el salón de la parroquia, habrá. Podremos invitar más gente. Todo el mundo vendrá con alegría a compartir la alegría que hoy ustedes tienen. Pero ustedes vienen a lo esencial. Por eso Pedro dice, acérquense al Señor Jesús. ¿Y quién es el Señor Jesús para él? Que es Pedro. ¿Por qué Pedro habla de piedra? Porque a él el Señor le dijo, tú eres piedra. Tú eres Pedro, piedra, roca. A pesar de que Pedro mismo habrá dicho, concho, pero si yo traicioné al Señor, yo le di la espalda, yo lloriqué como una niña. Cuando y me acordé de lo que me había dicho horas antes de que yo iba a negarlo, y no una, sino 3 veces, y un gallo cantaría. Pues Pedro dice, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, empezando por él mismo. Él parte de su testimonio de negación de Dios, de negación de Jesús, su amigo, el que él sabe que era el amigo que nunca falla, y hacerle eso a él no se lo perdonó. ¿Cuándo se lo perdonó Pedro? Cuando Jesús a la orilla del lago le tuvo que preguntar 3 veces por sus 3 llantos y 3 negaciones, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Y Pedro no pudo decirle más ni sí ni no, simplemente, Señor, tú lo sabes todo. Ese Señor es al que ustedes acuden hoy, piedra viva. Él habla de piedra porque es su testimonio, es lo que él le han enseñado, lo que él ha mamado desde que conoció al Señor Jesús. Tú eres piedra, y él habrá dicho, pero
¿qué piedra soy yo si yo me convertí en un fanguizal, en un pantanito? En una cuarta tierra empecé a lloriquear y me ahogué en mi propio llanto. Pues para Pedro, ese es el mensaje que nos lanza hoy. Vayamos a la piedra viva, que es Jesús, y que va edificando el templo. El matrimonio de ustedes parece que no, pero sí. Edifica el templo de la iglesia, edifica el testimonio de la iglesia. El decir sí, te amo, te quiero, a pesar de las debilidades, frustraciones, a pesar de todo lo que ustedes han confesado antes. El Señor quiere, busca y anhela para cada uno de ustedes que den este paso de fidelidad, porque la fidelidad no está dentro de ti, está en Él. Es por eso que Jesús, cuando nosotros pensamos que todos los recursos que tenemos para responder ante este desafío, ante este otro, pensamos que viene de nosotros. Eso es para otra gente. Para mí, todo lo que tengo viene de Dios. Lo diría San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo porque Él es el que me conforta. ¿Quién es aquel? Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? La piedra viva. Piedra viva que dice que ha sido rechazada por muchos, pero no por nosotros. Y le pedimos al Señor que nunca podamos ni rechacemos esa llamada de Dios a afincarnos y poner nuestra mano en Él, poner nuestra piedra en Él. Entonces el Señor dice: no pierdan la paz. Crean en Dios, pero crean también en mí. ¿Por qué Jesucristo hace esta diferenciación en creer en Él y creer en Dios? Porque Él es, y lo muestra: yo soy el Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno, somos una misma cosa. Es un revuelco teológico que nos dice de manera simple: mirar al rostro de Jesús es mirar el rostro del Padre. Por eso es que Él se enoja con Felipe cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor, mirándolo con cierto enojo, ¿verdad?, le dice: pero Felipe, ¿qué dices? Tanto tiempo conmigo y no me conoces aún. Todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dice muéstranos al Padre, Felipe? Por Dios. Ahí Felipe cayó. Ahí Felipe se encontró con Cristo. Ahí Felipe descubrió dentro de su corazón quién era ese al que él había visto hacer milagros, escuchar parábolas, levantar a los cojos, a los paralíticos, darle la vista a los ciegos. Ahí Felipe lo vio. Porque, hermanos y hermanas, muchas veces escuchamos esto en la calle sobre nosotros los cristianos, sobre el cristianismo. De que, bueno, es mejor, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, la iglesia está llena de hipócritas. Si tú quieres añadirte al grupo, bienvenido al club. Todos somos y estamos en el camino de Dios. Podemos ir a peregrinaciones, podemos recibir el cuerpo de Cristo, puede ser catequista, incluso, desgraciada y tristemente lo digo, puede ser hasta sacerdote y no haberte encontrado jamás con Jesús. Es decir, que lo que yo hago no tiene que estar ligado necesariamente al convencimiento que tengo en mi vida. Puedo hacer todas esas cosas y no haberme encontrado con Jesús, porque ser cristiano no es solamente el certificado de bautismo oficial que te cataloga como tal. Ese es el papel. Lo otro viene después. El testimonio, la entrega, la confianza, el caminar en Cristo. Esa preposición es muy importante. Esas son muy importantes, saber que no es lo mismo creer que caminar en Cristo. Yo puedo creer en muchas cosas. Hay gente que cree en un vaso de agua, hay gente que cree en la energía, hay gente que cree en todo. Por creer este mundo no se va a salvar. Es por creer en Cristo. Creer en Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el mayor, digamos, la mayor certeza que nos levantará a nosotros en la vida. Cuando estemos tumbados, cuando estemos en pandemia, cuando estemos en cuarentena, cuando estemos tristes, solos, abandonados, enfermos, muriendo solos en los hospitales, cuando apenas no tengamos fuerzas, Jesús nos dice: no tengan miedo, no pierdan la paz.
No pierdan la paz significa creer en Él, poner nuestra confianza en Él, saber que Él está por encima de nosotros, está dentro de nosotros. Caminar en Él significa eso. Entonces, en este día en que honramos a nuestras madres teniendo esta fe en Cristo, el Hijo de María, es tener también dos palabras en nuestra mente y en nuestro corazón que le pueden dar sentido a este día. Y es cariño y gratitud. Cariño por nuestras madres, por lo que nos han dado, a pesar de que no son perfectas y lo sabemos, lo sé. Pero cariño y gratitud son más que dos palabras, dos estilos de vida. Dos maneras de moverse en la vida, de caminar, de confiar, de amar. No es solamente una tarjetica, no es solamente una flor, es estilo de vida, calidad en mis gestos, en mi mirada, en mi actitud. Por eso que en este día agradezcamos con cariño lo que hemos recibido de nuestras madres, con tanto esfuerzo. Si nosotros nos dedicáramos a mirarle las manos, las uñas de las manos a nuestras madres que trabajan tan duro, a veces algunas manos de madres parecen manos de carpintera, llenas de cortes, de huellas, sin uñas. En este mundo que trata de maquillar la fealdad como si fuera indignidad, mirarle a los ojos tal como son, mirarle a las manos tal como están, agradecerle a sus vidas por lo que han hecho y pedirle al Señor que yo sea algo mejor cada día. Por eso en este día, en el que además del Día de las Madres, celebramos el matrimonio que vamos a tener ahora de Maribel y Guillermo, que el Señor entre en sus corazones, que puedan agradecer mutuamente el amor que se tienen. Ya se conocen, ya no son dos niños que vienen por primera vez a decirse delante de cada uno de ustedes cuánto se aman o cuánto se reprochan. Son dos adultos que vienen hoy delante del Señor a decirle: todo esto lo pongo en tus manos, para que cuando reciban al Señor en unos minutos en el sacramento de la Eucaristía, puedan decirle: Señor, gracias. Gracias a ti por haberme hecho caminar hasta hoy de esta manera. Y permíteme que sea un mejor esposo, una mejor esposa, unos mejores padres, dando testimonio de ese amor de Dios y del amor de nuestra Madre Santísima, la Virgen. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente su amor conyugal y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Guillermo y Maribel vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. Guillermo y Maribel están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos decididos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia.
Yo, Guillermo, te recibo a ti. Yo, Guillermo, te recibo a ti. Como esposa, Maribel. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Yo, Maribel, te recibo a ti, Guillermo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Voy a buscar el agua bendita. ¿Dónde está? No, está aquí. Que no hay agua. Bendecir los anillos, las arras, para que el Señor continúe entrando en el corazón de Maribel y de Guillermo. Vamos a ver dónde está acérquese. Los anillos. Bien, suelta la flor. Suelta la cajita. Coja cada uno el anillo que le toca. Eso. Ya, póngase para atrás. El Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, con el anillo. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Maribel recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin romperle el dedito. Ay, suavecito, suavecito. Ahora, Guillermo recibe esta alianza. Guillermo recibe esta alianza
en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las arras. Bendice, Señor, estas arras que Guillermo y Maribel se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Ponle todo el menudo que caiga en las manos de ella. Y vas a decir, Maribel recibe estas arras. Maribel recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de bienes que vamos a compartir. Guillermo, recibo estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. Muy bien, pónganlo todo ahí de nuevo. Pueden volver a su asiento ustedes. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Guillermo y Maribel, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todos de pie. Por nuestros nuevos esposos, Guillermo y Maribel, para que el Espíritu Santo los llene de su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Cristo a su Iglesia, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Guillermo, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías, roguemos al Señor. Por nuestra hermana Maribel, para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por su dulzura y pureza, humildad y prudencia, roguemos al Señor. Por todos los matrimonios, para que en el amor mutuo y en la fidelidad constante sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad, roguemos al Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad, roguemos al Señor. Por todos los que ofrecen esta Eucaristía, por los difuntos de nuestras familias y todas aquellas intenciones que quedan en nuestro corazón, roguemos al Señor. Por nuestras madres vivas, para que el Señor las proteja, las bendiga y les dé larga vida en salud y felicidad, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, nuestra oración y conceda a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso para Maribel y Guillermo, que han recibido el matrimonio. Un beso. ¿Ya? Muy bien. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inter mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo Señor nuestro. Por Él, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Guillermo y Maribel, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Maribel y Guillermo, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos, sino un solo ser, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Maribel el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo, y que reconociéndola a éste como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Miserere
Este es el Cordero, el camino, la verdad y la vida. El que ve a Cristo ve al Padre. Dichosos tú y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas felicidades a Maribel y Guillermo en este día de su matrimonio. Ya lo prometimos, vamos a celebrarlo juntos en cuanto podamos aquí en la comunidad y alegrarnos junto con ustedes, porque sé que hay mucha gente que quisiera estar aquí y no puede. Pero lo importante es que ustedes quieren afianzar ese amor en Cristo, Él que es la piedra, la roca sobre la que el amor siempre fructifica, sobre la que siempre el amor fortalece y vence todo obstáculo y toda adversidad. Y para eso le pedimos la bendición a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Bajo su amparo ponemos el amor de ustedes, el que ustedes se han prometido en este Día de las Madres. Quiero rezarle a nuestra Madre Santísima, a la Virgen, esa oración, la oración a María más antigua de la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y les acompañe siempre. Felicidades a todas las madres, ya nos podremos saludar, abrazar y besar. Hoy les deseo lo mejor y más hermoso, que es el amor de Dios y de nuestra Madre Santísima. Que la pasen bien en comunión y en unión con sus hijos. Que Dios los bendiga.